imágenes fundamentales y las otras son las imágenes artefactuales que no existen, pero sin embargo se están dando, ¿no? Y eso muchas veces nos ayuda. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿siempre nos ayuda o algunas veces también nos perturba? Y eso lo vamos a ver a continuación, doctores, ¿ya? ¿Sí? A lo mejor ustedes dirán, sí ayuda, u otros dirán, no, no, a lo mejor sí perturban, ¿no? Nos perturban. Vamos a ver quién tiene la razón. Hablando de imágenes fundamentales, ¿no? De acuerdo al contraste de grises y en cuestión de la ecogenicidad, hablamos de imágenes anecogénicas, hipoecogénicas, hiperecogénicas y algunos hablamos de imágenes isoecogénicas, ¿no es cierto? De igual ecogenicidad, ¿ya? Bueno, muchos dicen que son solamente cuestiones comparativas, como que también de anecogénica con hipoecogénica, con hiperecogénica también son comparativas, ¿no es cierto? De acuerdo al eco que se está formando y a lo mejor la calidad de eco que a lo mejor puede ser igual. En todo caso, ¿no? Le considero yo siempre como imagen isoecogénica, que muchos no lo consideran, ¿no? Pero entonces, ¿en dónde lo podemos poner? Si solamente de acuerdo al contraste de grises hay dos modos de definir, ¿no es cierto? Estas imágenes fundamentales y las imágenes artefactuales. Entonces, isoecogénica, artefacto, no lo es, ¿no es cierto? Entonces yo por eso siempre lo estoy considerando en ese, ¿no? En algunos momentos sí me cuestionaron eso, no me cuestionaron, sino preguntaron, ¿no? ¿Qué significa isoecogénica? Que ya es una expresión más de comparación, ¿no es cierto? Sí, de comparación, imagen comparativa, ¿no? Como que también anecogénica, hipoecogénica, hiperecogénica, también hay grados de comparación, ¿no es cierto? Porque no todas las imágenes guardan en la misma anecogenicidad, la misma hipoecogenicidad y la misma hiperecogenicidad, como lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso ya depende de cada uno de los tejidos. Y en algún momento vamos a ver imágenes hipoecogénicas, vamos a ver que tanto son imágenes hipoecogénicas lo que me brinda el hígado, lo que me brinda el riñón, el hígado, el vaso, ¿no? Y son también grados comparativos entre riñón, hígado y vaso. Unos son de menor hipoecogenicidad, otros son de mayor hipoecogenicidad, ¿no? Y entonces vamos a ver más adelante también que juegan esos factores, ¿no? Entonces, cierto es que la gran mayoría no le ponen eso, pero ¿dónde lo podría yo colocar eso de isoecogénica, no es cierto? Entonces, poco que no tengo otro espacio para colocarlo dentro de lo que es las imágenes fundamentales, que muchas veces en la literatura no es considerado como tal, ¿no? Pero sí, en algunos momentos, si tuviéramos que, como expresión, ¿no es cierto?, ecográfica, ¿no?, tendríamos que también poner si es de igual ecogenicidad con otro y hacer esas comparaciones, ¿ya? Entonces, aquí tenemos esto, lo que es imágenes fundamentales, ¿no es cierto? No voy a hablar tanto de ISO porque ya es igual, ¿no es cierto? Ecogenicidad es una cuestión comparativa, cierto es, ¿no? Entonces, es igual ecogenicidad, ¿ya? Aquí vamos a hablar sobre imágenes anecogénicas. ¿Qué significa an? Sin, ¿no es cierto? Sin ecos. Entonces, si sonamos sobre una superficie que es líquida netamente, ¿qué pasa con el líquido? Favorece la transmisión, no produce ecos de regreso, ¿no es cierto? ¿Sí? Al contrario, transmite mejor el sonido, ¿sí? Y entonces tenemos en escala de grises, lo vamos a ver como completamente negro, ¿no es cierto? Negro, ¿ya? Muy bien, ¿qué superficies anecogénicas son estas, no? Si tuviéramos que tener superficies, lo que es normal, toda superficie que son líquidas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tenemos como que estructuras como la vejiga, la vesícula biliar, el líquido amniótico, todos esos, ¿no?, son líquidos, diríamos, normales, que se puede decir. Pero también existen otras patológicas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿no?, el quiste que contiene líquido en su interior, son las imágenes quísticas, ¿no? De repente algunos derrames, ¿no es cierto? Los derrames pleural, ¿no? La citis en otros momentos, ¿no? Entonces,
son diferentes momentos, entonces, tanto en estructuras normales como en lesiones, ¿no es cierto?, que son ya patológicas en otros momentos, ¿sí? Entonces, todo lo que contenga líquido, sea normales, ¿no? O sea, solo en órganos normales como en órganos patológicos, entonces me va a dar una cierta característica de eso, ¿no es cierto? Sí, y que, bueno, nosotros lo podemos describir como tal. Tenemos ahora las imágenes hipoecogénicas, ecos de baja intensidad, ¿sí? Entonces, esta vez insonamos el hígado, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos el hígado, ¿no? Y como me están ustedes viendo, parte de este sonido que está llegando, está atravesando este hígado, ¿no? Se va formando, ¿no?, ecos de regreso. Cierto es, se transmite parte del sonido, pero parte está regresando. Por lo tanto, entonces me va a dar los diferentes grados de grises, doctores, ¿no? Entonces, y eso depende del órgano. Entonces, y en ese órgano existe cierta característica, cierta ecoestructura que le ofrece esa impedancia acústica. ¿A qué me refiero yo con eso, doctores? ¿No? Por ejemplo, el riñón es de mayor ecogenicidad, el riñón es más hipoecogénico que el hígado. Y el hígado es más hipoecogénico que el vaso. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que el riñón lo van a ver más oscurito que el hígado. Y el hígado lo van a ver más oscurito que el vaso. ¿Sí? Y eso tiene su explicación. ¿Sí? A ver, cuando hablamos nosotros de hígado, cierto es, a ver, la doctora Jennifer me dice, heterogénica, sí. Cuando hablamos nosotros de unas imágenes agregadas, entonces estamos hablando de heterogenicidad, ¿no es cierto? Sí, a ver, no lo había visto, eso, ¿no? Lo que dice la doctora Sabrina, disculpe, no estaba leyendo. Entonces, la doctora Sabrina dice, es un efecto de rebote, bueno, pues podemos considerar eso, ¿no? Doctor Roy dice, si existe imágenes heterogénicas, por supuesto que sí, ¿no es cierto? El hígado de ecoestructura, ¿no? Y cómo lo definimos, lo que quiere decir el doctor Roy, ¿no es cierto? ¿Sí? El hígado de ecoestructura heterogénea, ¿no? Heterogénica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que hay, ¿no?, algunas imágenes agregadas dentro de esto, ¿no? O sea, en otras palabras, el hígado tiene que tener una isoecogenicidad normal, entonces, con las características de los rangos de normalidad. ¿Qué significa esto? En la cual ustedes van a ver de características hipoecogénicas, pero el hígado no solamente tiene eso, tiene los vasos portales, ¿no es cierto?, que son de paredes hiperecogénicos, pero eso vendría a ser una ecoestructura homogénea en ese sentido, lo que es normal, ¿no es cierto? Y el doctor Palomino se puede decir que es isoecogénico. Bueno, no, porque si la doctora Jennifer me dice que es isoecogénico, no tiene igual ecogenicidad porque hay una diferenciación, porque tiene varias estructuras dentro del hígado, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de ecoestructura homogénea dentro del gran rango de normalidad que ustedes enseñan, el parénquima hepático, ¿no es cierto? Como dice el doctor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el parénquima hepático tiene, entonces, ¿no?, determinadas características, ¿no? Entonces, de ecogenicidad normal, que podríamos llamarlo de esa manera. Y lo que es el sufijo ecoico, bueno, con respecto a lo que pregunta el doctor Luis Miguel Palomino, ¿no?, de que es, ¿no?, anecogénico, que es similar a lo que es anecoico, doctores, ¿sí? ¿Ya? Entonces tienen ustedes anecogénico, o también pueden usar como, ¿no?, como expresión similar anecoico. Hipoecogénico, similar, hipoecoico. Hiperecogénico, similar, hiperecoico, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? En algunos momentos, si ustedes pueden expresarse de igual manera, ¿no?, en cuanto a lo que es ecogenicidad, y en lo cual es, ¿no?,
lo que significa ecoico o ecogénico, ¿no? Son similares, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo que dice la doctora Jennifer Cobar es el parénquima hepático, claro, el parénquima hepático, ¿no es cierto?, de características normales, se puede decir, lo pueden describir así, ¿no? Dentro de ese, eso no puede decir que es isoecogénico en toda la totalidad, porque significaría que el hígado solamente tendría esa ecogenicidad igual en todos, y no es así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene vasos portales, ¿no? Tiene también el tejido de sostén que le da otras características, ¿no es cierto? Entonces, sí, ahora, de una ecoestructura normal, entonces, ¿no? Considerando lo que es los rangos de normalidad en la cual ustedes no necesariamente tienen que detectar los vasos, ¿no? Los vasos portales que son de paredes hiperecogénicas. Acá, como ustedes están viendo, paredes hiperecogénicas de los vasos portales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esas son expresiones que deben usar. Ahora, comenzando con esto, el riñón es más hipoecogénico que el hígado. ¿Tiene sentido decirlo? Sí, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué el riñón es más hipoecogénico que el hígado? Porque el riñón, ¿qué maneja? Maneja líquido. Por lo tanto, entonces es más hipoecogénico, quiere decir que el riñón es más negrito que el hígado. Pero también debe considerar otra cosa, doctores, ¿no? Y eso tiene bastante de razón, ¿no? Por ejemplo, nosotros llegamos a los 50 años, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la función renal también va disminuyendo. ¿Cómo se traduce eso también? En que aumenta la ecogenicidad, ¿sí? Va aumentando la ecogenicidad, ¿sí? ¿Y qué más en un hígado, en un riñón, de repente que tiene algunos problemas, ¿no? de diabetes, ¿no? En esos casos, lógicamente, ¿no es cierto? Hay una pérdida ya del parénquima hepático, parénquima renal normal. Entonces se va volviendo más, más ecogénico. Normalmente, antes de los 40 años, ¿no es cierto? Yo diría que el hígado es de característica hipoecogénica, o sea, es más oscurito que el hígado. Ese es el riñón, ¿no? Antes de los 40. Pero ya si llegan ustedes a los 50 años, a lo mejor se iguala la ecogenicidad. Entonces, ¿no? Las fases de la vida también debemos considerar dentro de lo que nosotros vamos a describirlo, ¿no? Por si acaso. ¿no? No el hecho de que de repente ustedes vean de igual ecogenicidad el hígado y el riñón, ustedes digan, pues no, acá hay una patología. No siempre es así, porque la edad también, y con la edad es unos rangos de normalidad. ¿Sí? Entonces, conforme va pasando la edad, entonces la función renal se va deteriorando, sí o sí, doctores, ¿no es cierto? Todo se puede, menos con la vejez, ¿no es cierto? Sí, eso ya indefectiblemente. Entonces, normalmente yo diría que el riñón es más hipoecogénico que el hígado hasta los 40 años, en la cual pasando eso ya puede haber, ¿no es cierto?, grados de repente de aumento de la ecogenicidad del riñón. ¿Sí? Esa es la idea. El hígado es más hipoecogénico que el vaso, por supuesto que sí, ¿no? Si el vaso siempre es de mayor ecogenicidad, ¿no es cierto? Porque el vaso es más trabeculado, ¿no es cierto? Más se ve más de característica más hiperecogénica. Eso sí puedo decirle que el hígado no supera en ecogenicidad nunca al vaso, ¿no es cierto? El vaso siempre es más hipoecogénico, perdón, el hígado es siempre más hipoecogénico que el vaso, ¿ya? Eso es en hacer. Hay superficies también de diferentes órganos y tejidos, las lesiones tumorales también sólidas, ¿no? Que pudieran dar diferentes ecogenicidades, ¿no es cierto? Sí, generalmente, por ejemplo, una lesión hipoecogénica, ¿no? Una lesión sólida de mayor hipoecogenicidad, ¿no? O sea, sean más oscuras, de repente son características más de las lesiones, diríamos, linfomatosas, ¿no es cierto? Sí, esos son los que más generalmente tienen esa característica. Generalmente, yo no les digo todo, ¿no es cierto? Porque en medicina no hay ese término, ¿ya? Pero por ese grado de ecogenicidad, ustedes hasta cierto punto pueden sospechar de eso, ¿no es cierto? Sí, pueden sospechar. Bien,
Luego tienen también las imágenes siempre fundamentales, ¿no? De gran intensidad, ¿no? Ya ustedes lo dijeron, los litos, ¿no es cierto? Aquí, o sea, son imágenes de blanco brillante, ¿no es cierto? Blanco brillante, ¿no? Ya habíamos hablado del tejido óseo, por ejemplo, del tejido adiposo. Los gases también son característicos hiperecogénicos, ¿no es cierto? Los metales, que sí lo habíamos mencionado, uno de los doctores lo había mencionado, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? Sí, el dispositivo intrauterino, muchas veces también, ¿no? Y algunas lesiones, como las lesiones fibrosas, las lesiones calcificadas, la litiasis, ¿no? Que me dan esas características hiperecogénicas, doctores, ¿no? Y algunos están dando incluso su sombra acústica posterior. Hablamos de que más allá una imagen de 4 milímetros sí ya tiene esa capacidad de darnos una sombra acústica posterior, pero dependiendo también cómo lo estén insonando, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque pueden tener a lo mejor más grande que esto y si lo están insonando en forma, diríamos, oblicua, no va a dar esas sombras, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Características, por si acaso eso también, ¿no? Como insones, por eso ustedes tienen que buscar entonces en esos casos insonar como corresponde. Una buena insonación vendría a ser un ángulo, diríamos, de 90 grados sobre la superficie que ustedes están explorando, ¿sí? Eso es importante. Bien, aquí tienen entonces sonidos hiperecogénicos, son aquellos, imágenes hiperecogénicas, son aquellas imágenes, viene el eco, ¿no es cierto? Y con la misma intensidad que viene, ¿no? Choca con eso y se va, ¿no es cierto? Sí, con la misma intensidad, ¿ya? Muy bien. Luego, finalmente, ya para terminar, lo que es, mire, ve cuánto nos gasta, por eso les digo, ¿no es cierto? Es bastante extenso, ¿no? Esto de hablar de física de ultrasonido, ¿sí? Es bastante extenso, ¿sí? Pero bueno, algunas cositas también son importantes de todas maneras definirlo, ¿no es cierto? Como estas, como hablar ya, diríamos, en la jerga ecográfica, y también saber que existen estos artefactos que no existen en realidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es una alucinación, entonces en otras palabras, ¿no es cierto? Como decir, tirarse un troncho fino, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con la cual a ustedes le dan esa, ¿no? Esa imagen de que están volando. Por ejemplo, esto de aquí, lo que estoy poniendo como ejemplo, eso, por si acaso no, sí, bueno, de repente, sí, a lo mejor hay algunos colegas que son de Venezuela, ¿no es cierto? Sí, entonces de repente, sí, pero que yo tenga algo con esto, porque el personaje que aparece acá parece Maduro, ¿no es cierto? Sí, pero Maduro deshidratado, ¿no? No es gordo, bien papeado, es el único venezolano bien, ¿no? Entonces, bueno, observen aquí, ¿no? Los tenemos aquí, sí, pobre, sí. Por si acaso esto lo he sacado ahí, no le he puesto la cara de Maduro, no malinterpreten, doctores de Venezuela, pero porque ya yo sé que son del partido, ¿no es cierto?, de Maduro. Bien, entonces, pero es peor se ponen ahorita, se me viene contra mí. Bien, entonces, está buscando agua en el desierto, mire, ven, ¿no? Vean ustedes cómo se, ¿no? Está, ¿no? En esta imagen de alucinación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces se está desviando, porque acá le está indicando agua, pero más ¿no? La necesidad lo hace girar hacia otra, ¿no es cierto? Hacia el lugar donde es una imagen que no existe, ¿no? ¿Sí? Entonces son imágenes artificiales, ¿no es cierto? Es un artefacto, ¿ya? Es como ustedes están viajando en la carretera, ¿no es cierto? Al fondo, ahí van a ver como que están con charcos esa carretera, ¿no es cierto? Sí, y algunos pueden estar parados, algunas aves, como diciendo pues que no, están ahí, ¿no? Algunas cigüeñas o estas zancudas, estas aves zancudas que no, que paran en el agua, ¿no es cierto? Algo parecido a eso, ¿no es cierto? A lo lejano. No existen esas imágenes, son artefactos, ¿ya? Dentro de estos artefactos, nosotros tenemos estos diferentes artefactos
refuerzo acústico posterior, que ya lo hemos estudiado, sombra de bordes laterales, la sombra acústica también lo hemos hablado algo, reverberaciones, cola de cometa, artefacto de espesor de capa, artefacto por ruido, imagen en espejo, ¿no? Artefacto de lóbulos laterales y anisotropía son lo más frecuentes, ¿no es cierto? Sí, no son todas, pero son los más frecuentes, ¿ya? Entonces eso, de todas maneras, porque tenemos que darle la interpretación y la pregunta se cae de madura, ¿no es cierto? Entonces, el artefacto ayuda al diagnóstico, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Entonces, que describir vesícula biliar de tanto contenido necogénico, en cuyo interior, ¿no? Se observa imagen perecogénica de tanto por tanto milímetros que presenta sombra acústica posterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Diagnóstico, bueno, litiasis, ¿no? Vesicular, ya está. El diagnóstico bacán. Y yo pregunto en este caso, ¿no? Esta imagen hiperecogénica, ¿no es cierto? ¿Sí? Que proyecta sombra acústica posterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Es este artefacto de... Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un comentario y un me gusta, ya que la red neuronal de la web valora esto muchísimo y así recomienda nuestros videos a más gente. Además, puedes seguirnos y activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Así que nos vemos en él. Un saludo.